Bueno, nuestro siguiente invitado es Bartolomé José Martínez, sí, que es técnico responsable del área de Sanidad y Política Social del Defensor del Pueblo. Así es. Es el técnico que ha hecho ni nada más ni nada menos que el estudio sobre la situación de las personas con enfermedad celíaca en España. Bueno, no solo lo he hecho yo, bueno, digamos que he dirigido el equipo. Has dirigido al equipo. Sí, porque es un trabajo arduo. Eso es un... además, un trabajo, sí, ha sido ¿Me lo puedes dejar para enseñarlo? De hecho, no solo lo dejo, sino que os lo traigo. He traído un par de ejemplares. ¡Qué bien! Qué Pues, bien, oye, para vosotros, para siempre. Gracias. Genial. ¿Sabes lo que has hecho nada más empezar? Invitarme a fotocopiarlo con el PDF que tenéis puesto, que pensaba... No, está para eso, no hay problema. Claro, o sea, que ya lo tengo, ya lo tengo. Sí, sí. O sea, ya no me voy a evitar las fotocopias. Sí, porque yo creo que Lo he visto bueno, digitalmente. en cuanto salió todos a descargarlo y a leerlo. Sí. Pasa que claro, es realmente amplio, extenso. Sí, y... es un trabajo que llega desde el año 2015. Nosotros siempre nos pasa un poco lo mismo, es decir, empezamos a ver situaciones, temas que a nosotros nos parece que pueden ser interesantes, pues como consecuencia de las quejas de la gente. Claro. Los ciudadanos llegan a nosotros con quejas, oiga, en este caso concreto, había como 2 o 3 tipos de quejas muy, muy concretas. Eran una, mire, los productos, yo no tengo más medicamento que tomar un producto sin gluten, y el producto sin gluten es más caro. Esa fue la queja número 1. Esa fue la queja principal, sí. Vale. Esa en un primer momento, y junto a esa, otra también muy característica, que es ¿cómo sé yo qué productos son confiables? Claro. Tengo que ir a una asociación porque no hay una lista pública, digamos, oficial de productos confiables. Estas eran un poco las 2 quejas, pero la primera era sin duda el tema económico, es decir, oiga, en mi casa somos 3, claro, somos 3 celíacos, una persona con sensibilidad al gluten no celíaca, porque ya es mayor, no me la han diagnosticado como celíaca, pero bueno, le han dicho, pues le viene a usted bien no comer con temas con gluten. Y nos supone un 20%, y claro, en casa somos 4, cuando hay un celíaco en casa, todos acaban comiendo comida para celíaco, y bueno, ¿esto cómo lo pagamos? Esta fue la queja. Efectivamente. Empezamos a trabajar, empezaron los compañeros del área de Hacienda, porque era un tema fiscal. Se consiguió con mucho esfuerzo y una cosita, no era tampoco, que era el tema del IVA, la aplicación del IVA bajo determinados supuestos, pero que no tenía un impacto grande, claro, en la cesta de la compra, ¿no? Uh-huh. Y esto fue lo que, bueno, la defensora y los adjuntos, la Junta Segunda, que en este caso que depende de mi área, pues empezamos a pensar, bueno, pues esto hay que darle una vuelta. Y hay que darle una vuelta más allá del problema concreto. Vamos a ver por qué está pasando esto, por qué ocurre, y ahí empezamos en el año 15. Las quejas son muy anteriores, empiezan a surgir en el año 2007, 2008, se mantienen. Muchas veces nos llegan... Cuando llega una queja sabemos que no es un problema, detrás hay muchos, claro, porque no todo el mundo que tiene el problema. Exacto, se queja, ¿no? Se queja, ¿no? Yo desde que animo a que un poco tengamos la cultura de la queja, que en España somos de una cultura de quejarnos mucho, pues socialmente, en los bares, en el bar, claro, pero luego no damos el paso, y en este caso funciona, ¿no? Claro. Funciona, porque nosotros nos llegó, ¿cuántas cosas habrá que no nos llegan? Que nos llegó, y este caso nos llegó. Empezamos a decir, oye, pues llevan razón, pues empezamos a mirar una cosa tan sencilla como mirar los prospectos estos que te ponen, que te entran te dejan en casa, sí, ¿no? La propaganda de los sitios. Empezamos a comparar, pan 0,59 oferta, temas con celíaco, empezamos a sumar, era el doble, el triple. Eso es. ¿Qué está pasando, no? Y bueno, pues esta gente lleva razón, vamos a darle una vuelta, que es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es, yo siempre lo digo, que el Defensor del Pueblo, en comparación con instituciones del Estado, pues es un barquito para lo que podría ser un transatlántico, ¿no? Que es el Ejecutivo. Nuestro trabajo no es vencer, porque si se trata de vencer, es convencer a las administraciones de que las cosas tienen que cambiar, de que a lo mejor en su política no ha prestado la atención que debiera a determinados problemas, y este es un ejemplo. ¿Pero se dejan convencer? Se dejan convencer. Es un proceso largo. Es un proceso largo, no siempre igual de... Pero sí, se dejan convencer. No se dejan convencer. Quiero pensar que los convencemos con la importancia de nuestro argumento. Claro. No es tanto dejarse como... Al final, pues el argumento pesa mucho. Y lo que nosotros nos planteamos en este caso es... Mire usted, la enfermedad celíaca es una enfermedad crónica que no tiene
más tratamiento que una dieta. Exacto. No hay otro. No encontramos, hemos pedido entre los, lo decimos, lo contamos eso tiene mucha lógica y es así. Claro, entonces si usted, la dieta, no busca alguna vía para que no sea o no genere un problema económico añadido, no está siendo justo, porque está tratando diferente a personas por razón de la enfermedad que tienen. Exacto. En el fondo estamos hablando de algo tan sencillo como el espacio, lo que se llama el espacio sociosanitario, que otros países lo tienen resuelto de otra manera. Francia, por ejemplo, Italia, que es un sitio muy recurrente cuando se habla de celiaquía, el tema de, porque Italia tomó conciencia de este tema, lo organizó de una manera pues casi pionera. Bueno, el fondo es reclamar para la celiaquía, pero también para otras enfermedades, pues el desarrollo de eso que damos en llamar el espacio sociosanitario. Los italianos, que son gente muy, muy inteligente, muy ocurrente, hablan de enfermedad social para referirse a este tipo de enfermedades, no porque sea una enfermedad de la sociedad, sino porque tiene un impacto social más que sanitario. Es decir, el celíaco, cuando cumple con la dieta, es una persona normal que come diferente, y la definición no es mía, es de varios de los profesionales médicos. La doctora Isabel Polanco dice eso. Por ejemplo, Enriqueta, la directora del programa de celiaquía de La Paz, el materno-infantil, pues también lo definí. Fue una de estas recurrentes que salió en este trabajo, ¿no? Claro, la cuestión es, por una parte es cómo pueden comer diferente, con seguridad. Ahí surge todo el mundo de la seguridad alimentaria. Que es muy importante. Ahí surge mucho el tema cultural de un país que la forma de socializar es salir y compartir, comer, claro, y comer. Es algo muy... Y que digamos, el trigo o la cebada, pues, por ejemplo, la cerveza, ¿no? Pues es parte de nuestra cultura diaria, cotidiana. Y lo difícil que es, todo el tema de las contaminaciones cruzadas. Todo esto lo fuimos analizando por una triple vía. Primero, con las quejas que nos llegaba la gente, que nos daban mucha información. Segundo, quisimos hacer una experiencia, en nuestra humildad, pionera, que fue, oiga, vamos a dirigirnos directamente a los ciudadanos. Vamos a decir a los ciudadanos, con una encuesta muy sencillita, ¿qué les preocupa? ¿Cuáles son los temas que de verdad les preocupan sobre este tema que estamos estudiando? Conseguimos una respuesta interesante, más de 12.000 respuestas a estos cuestionarios, que nos ponían los acentos. Digamos, yo siempre digo que eso nos sirvió para marcar los acentos, para ver en qué partes teníamos que incidir más. Y para distinguir, para matizar, no es lo mismo estar en Madrid, donde hay tiendas especializadas como esta que nos acoge, no es lo mismo estar en una gran ciudad, no es lo mismo la gente muy acostumbrada a trabajar en el entorno telemático, informático, que el mundo rural, personas más mayores, que dependen más de un comercio tradicional, más atomizado. Todas estas realidades pues nos fueron saliendo de manera natural y saliendo con mucha verdad, porque parte de las cosas nos venían con comentarios libres. Aparte de preguntar por cosas muy concretas, nosotros dejábamos una última comentario que era: díganos ustedes lo que usted quiera. Ahí emergían estas preocupaciones de manera muy espontánea, muy libre. Tan espontánea y tan libre que quisimos ponerla al principio de cada capítulo. Al principio de cada capítulo de este informe hay 3, 4 comentarios que son de ciudadanos, no damos los nombres, anónimos, que quisieron colaborar con nosotros y que nos apuntaban, mire, el tema principal, y ahí sale pues los problemas de diagnóstico de las personas mayores, ahí salen el cierto desconocimiento incluso entre la clase médica de la celiaquía. ¿Eso cómo lo han tratado ustedes? Porque ahí se han dado cuenta realmente que los profesionales de la salud, que son los médicos, realmente no saben diagnosticar bien esta enfermedad. Bueno, es que es ¿Cómo han tratado ese tema? ¿Cómo lo han visto? Bueno, lo que hemos hecho es, nosotros lógicamente no somos expertos en medicina, nuestro trabajo fundamental es controlar lo que hacen las administraciones, y lo que hemos hecho es traer a profesionales de medicina, pero no solo a profesionales de medicina, profesionales de las ciencias médicas en un sentido amplio, también a nutricionistas, también a personas de salud pública, también a gente de economía de la salud, porque muchas veces hay un elemento detrás de economía. ¿Por qué no se prescriben determinadas pruebas? Porque son caras. ¿Y por qué no están disponibles en todos los hospitales? Vamos a decirlo así, claro. Eso es. Hay una serie de... y porque se estima que no son costo efectivas, porque para el porcentaje de población del que estamos hablando, pues quizá... pero que esas pruebas podrían descartar.
no hay un entendimiento en algunos casos, no hay un buen entendimiento entre primaria y especializada. Entonces, sobre todo al celíaco de una edad más talludo, diríamos adulto, pues a veces lo vuelve loco. Claro. El sistema dice, pero ¿a mí qué me pasa? No, a veces está casi deseando que le diagnostiquen algo, lo que sea, pero que se lo diagnostiquen. Exacto. Porque no sabe muy bien qué es lo que le ocurre. Y detectamos, hay una sugestión de que incluso hay un problema de infradiagnóstico en la edad adulta. Porque, si a usted le va bien, pues no coma con gluten. Pero esa persona no está diagnosticada. Claro. Propiamente. Cosa que no ocurre, por los datos que tenemos, con los niños. Ahí sí hay un diagnóstico más preciso. Es más sencillo al principio, en principio, bueno, pues tienen una sintomatología más clara, y también como es una enfermedad que siempre ha estado ligada a la infancia, ahora sabemos que no, que aparece en cualquier momento de la vida, pero los pediatras siempre han tenido una formación diferente, especializada en celiaquía. En adultos, nos encontramos a veces con adultos que llevan años y años de consulta en consulta, y cuando les dicen que es el gluten, al final pues es como que es un alivio, ¿no? Claro, pero en términos, por ejemplo, de economía de la salud, claro, que sé que no es lo importante, pero que también tiene su relevancia en términos del Sistema Nacional de Salud, hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta, porque ese ensayo-error, ese tener una persona, aparte de lo humanamente postrante que es, lleva a que hemos gastado en esa persona en pruebas probablemente ineficientes, y le hemos causado a esa persona un malestar, una incertidumbre enorme, y en términos económicos pues hemos gastado de manera ineficiente. Claro. O sea, a día de quizá hoy hay que calibrar a veces lo que se gana por un lado y se pierde por otro, y esto es uno de los trabajos que el defensor del pueblo le toca, que decir, hombre, no mire usted el caso concreto, no, mire usted qué se gana cambiando un poco la forma de trabajar. Claro. Efectivamente. El diagnóstico precoz, no solo en celiaquía, sino en cualquier otra enfermedad, ahorra muchos costes, y a veces es un punto, a veces no siempre, es un punto de vista más que hay que ver, ¿no? Sí. Bueno, es pues verdad que aquí, por ejemplo, los datos de prevención, lo que podrían ser sistemas de cribaje poblacional, no se consideran costo efectivo. Es decir, claro, no se ve. Sí que es verdad que son, claro, no se ve que hay, salvo en grupos de riesgo. Claro. Esto sí no han sido totalmente, hay un consenso grande entre la gente que hemos consultado, que es muy variada y muy técnicos, tanto del Sistema Nacional de Salud como ajeno al Sistema Nacional de Salud, como de las propias asociaciones de celíacos, que nos dicen esto. Dicen, no, establecer un cribado general no tiene sentido. Claro, sí sería interesante hacerlo en los grupos de riesgo, en familiares de primer grado, personas con otras enfermedades autoinmunes, quizás sí que es importante. La propia concepción de la enfermedad como una enfermedad autoinmune no es algo que sea conocido por toda la ciencia médica, claro, sobre todo primaria, porque lógicamente tiene muchísimas cosas, va abriéndose camino, pero por ejemplo el consenso de Oslo pues no es tan conocido quizá como debiera en el conjunto del Sistema Nacional de Salud, y es una de las cosas sobre las que nosotros incidimos en conclusiones y en recomendaciones. Mire, hay que poner al día el documento de diagnóstico del Sistema Nacional de Salud, que es un documento que ya tiene su añito, que es importante, pero que en algunos puntos se ha visto superado por la realidad, claro, y por el propio consenso científico, el propio desarrollo del conocimiento, que, por ejemplo, ya hasta la definición que se manejaba, nosotros partíamos de la definición que tenía el informe de diagnóstico del Sistema Nacional de Salud de la enfermedad celíaca, y nos hicieron ver, no, el consenso de Oslo ya ha superado esto. Ya habla de una enfermedad autoinmune, ya habla de una enfermedad del sistema inmunitario, ya nos dice, ya precisa mucho más, digamos, la forma en la que se manifiesta, la forma típica, por así decirlo, en la que se manifiesta. Entonces no nos podemos quedar en lo que ocurrió en el año 2008-2007, tenemos que avanzar, claro, porque estamos en 2017. Claro, y todavía hay muchas personas que siguen pensando que la celiaquía es simplemente una intolerancia al gluten. Sí. Sí. Y cuando tratas de explicarle que es más, es como, no, tú no puedes comer gluten, y si comes gluten te pones malita un rato, pero ya está. Y en realidad las consecuencias de comer gluten van mucho más allá. Esto es una cosa que en donde nosotros centramos uno de nuestros puntos clave. Al defensor del pueblo no le toca hacer un diagnóstico médico. Claro. Para eso están los médicos. Y además en España hay muy buena medicina. O sea, excelente. Eso no, el defensor del pueblo bebe de la sabiduría ajena, que es muy buena y muy competente. Pero nos importaba mucho, no quiero ser pretencioso, no se trata de radiografiar la vida del celíaco, pero sí poner el punto de referencia en la vida del celíaco. Porque si no se comete el riesgo de banalizar. No, bueno, sí que tiene un poquito, pues esto no es importante.
No, esto no es una intolerancia, es que esto va cargándose y esto va, y usted no es que se pongan poco malitos, y esto no es... No, entonces, este tipo de cosas, estos tipos de malo entendido, incluso, digamos, extendido en el mundo de la restauración, en el mundo de la atención hostelera, esos son los que hay que atacar. Por eso una de las recomendaciones del defensor del pueblo, de la defensora del pueblo en este caso, es... esto tiene que ser una línea estratégica con nuestra pequeña y mediana empresa. ¿Y por qué la pequeña y mediana empresa? Hombre, porque la gran empresa, en fin, no voy a dar aquí nombres para no incurrir en publicidad, pero pues ya está tomando conciencia. Hay empresas muy importantes, tanto en el mundo de la distribución como de la restauración, que están apostando muy seriamente porque ven que hay una sensibilidad social, que este tema... Incluso están facilitando que de algún modo la accesibilidad a productos, tanto en su propagación como productos, digamos, envasados, ¿no? Pero... la realidad de este país es una realidad de pequeña y mediana empresa, en esa realidad. Si no llegamos a la pequeña y mediana empresa, a la que le estamos pidiendo, no solo con los celíacos, sino que dé un producto elaborado en condiciones de seguridad, si eso no le apoyamos, va a ser poco menos que imposible que en una cocina de 8 metros cuadrados tengamos la posibilidad de producir alimentos de calidad sin contaminación cruzada. Ese es el reto. Pero es que ese reto, para un país como España, cuyo primera industria es que vengan y que la gente esté a gusto entre nosotros, es estratégico. Totalmente. Por la celiaquía y por los 14 famosos alérgenos. Y es estratégico ese tipo de cuestiones. Y esto hay que verlo así. Nosotros lo vemos así. Nos han convencido los celíacos y el mundo de la celiaquía por ellos, pero no, insisto, no solo por ellos, también por el resto de los alérgenos, que este es un tema en donde podemos verlo de dos formas. Como algo que cuesta dinero o como una oportunidad para ofrecer un producto diferenciado y de alta calidad, que es algo que al conjunto del país le viene muy bien. Entonces, de ahí que también hayamos introducido este análisis. Fue muy interesante, por ejemplo, la reunión con los productores y distribuidores, donde nos ponían encima de la mesa los problemas que se encuentran. La cortedad de las, por ejemplo, de las producciones, los gastos de transición entre una producción con gluten a sin gluten. Claro, es que varía. Todo este tipo de cuestiones. Dar un producto sin gluten barato, al final es casi sospechoso. Claro. Porque realmente si tenemos que hacer uso de unos gastos en cuanto a certificaciones para tener seguridad tanto en origen como en transporte, como en manufactura y como en distribución, pues claro, eso al final el producto se encarece. Claro. Yo lo que pasa que a la hora del tema de las ayudas, porque estoy viendo aquí he hecho un pantallazo esta tarde además de una de tus muchas infografías que haces, que dice que el 75% del gasto sanitario en España se destina a enfermedades crónicas. Los celíacos no recibimos ayudas para costear el tratamiento de una enfermedad crónica. Sí, esto es exactamente así. Entonces, si efectivamente... Hombre, el 75 no es solo el 75% digamos, las ayudas para la enfermedad crónica, también está la diagnosis. Claro, o sea, pero esa parte sí que la llevan los celíacos, es decir que... Pero sí, es cierto, la enfermedad crónica es uno de todas formas, el Sistema Nacional de Salud, uno de sus temas que tiene pendiente de abordar es el tratamiento de la enfermedad crónica, Sobre todo, ahora que la población envejece, que hay tantas personas mayores, hay problemas, la diabetes se está convirtiendo en una pandemia y hay mucho gasto, pues eso, tanto en diagnóstico como en tratamiento. Evidentemente, en los celíacos el diagnóstico sí que lo tenemos cubierto, ¿no? Una vez que nos diagnostican ese tratamiento, sí que nos lo tenemos que costear nosotros. Pero tenéis la suerte o la mala suerte, según se mire, de que vuestro tratamiento es no tomar gluten. Así Totalmente. De sencillo y así de difícil. Totalmente de acuerdo. Yo siempre... Si uno viviera en otro país, a lo mejor esto era más sencillo. Pero en España esto es sencillo y difícil. A la vez. Pero es una suerte y siempre lo decimos, ¿no? No tenemos que estar pendientes de tomarnos todos los días una pastilla con los efectos secundarios que tienen. Eso es una ventaja increíble. Y eso realmente no supone un gasto para la seguridad social. Claro, pero no supone un gasto, pero no deja de poner en una situación de desigualdad a quien la sufre, sobre todo la familia. Nosotros, la visión que hemos tenido aquí preponderantemente no es la individual, que también, sino la social. Estas enfermedades, más que hechos individuales, que lo son evidentemente, hay un enfermo celíaco, son hechos familiares. Lo decía antes, cuando hay, esto no lo decían las personas que venían, los celíacos y celíacas, nos decían, no, es que cuando en mi casa
yo me declararon celíaco, toda la familia se volvió en efectos prácticos celíacos, porque yo no podía hacer 3 comidas, porque aquello era una locura. Es imposible. Entonces, mi niño viene con, o lo invitan a tal, y tiene que ir con su tarta, porque no puede no ir con la tarta al cumpleaños, pero yo sé que no puede tomar la tarta que el resto, porque evidentemente es un problema. Claro, es decir, eso es una situación de favor, que es verdad que ahora se ha contenido un poco porque los precios se han contenido. Pero una cosa interesante que sale de este informe es que la percepción de los enfermos y sus familias es que esto les cuesta más que lo que dice el Instituto Nacional de Consumo que cuesta. Es curioso. El Instituto Nacional de Consumo habla de un 20% más. La sensación que a nosotros nos transmiten los ciudadanos a través del cuestionario que hemos hecho es por encima de un 30%. Probablemente no sea una cosa u otra, porque en un caso hablamos de sensaciones y en otro es de un análisis de mercado, digamos, metodológicamente más consistente. Pero esto es importante. ¿Por qué? Porque al final, y luego hay una cosa que nos han dicho, por ejemplo, los nutricionistas, los dietistas, es una cosa que me encanta la frase, la cuota de estómago. Es decir, vienen a decir, mire usted tiene que llenar el estómago todos los días. X veces. Impepinablemente. Entonces lo puede llenar de unas cosas o las puede llenar de otras. Claro está que si usted es celíaco puede llenarlo de pescado magnífico, de cosas que no tienen nada ni deben tenerla, porque no son alimentos, digamos, industrialmente cocinados. Esto le cuesta un dineral. Con lo cual, como la mayoría de las economías no lo permiten, lo que hacen es utilizar sustitutivos. Sustitutivos que suponen limitarse, no por eliminar el gluten, sino porque están hechos de una determinada manera y no tienen todos los... Y como hay una inseguridad sobre esto, yo me lo puedo tomar, no me lo puedo tomar, pues se va limitando el arsenal culinario, diríamos, alimenticio, que una persona tiene, y esto supone una posibilidad de malnutrición en el medio plazo si no se controla y si no se orienta adecuadamente. Esto es un tema que a nosotros nos ha preocupado. Ahí también reclamamos que esto hay que hacer un seguimiento más profundo del Sistema Nacional de Salud. Por eso reclamamos que haya nutricionistas y dietistas implicados en el seguimiento de este tema. Qué importante, claro, qué importante. Porque si no, lo que haremos es personas que efectivamente estarán sanas, pero que estarán comiendo mal por limitado y por quizá abusar de productos específicos, cuando lo que tendrían que hacer es buscar, es decir, lo que tienen que hacer es tomar verdura, tomar carne, tomar pescado. El problema es que la economía de todas las casas esto no lo soporta. Claro. Y el pan llena mucho, quiero decir. Sí, pero el resto de los mortales hacen exactamente igual. O sea, claro, la diferencia no significa comer pasta, ni comer bollos, ni nada. Vamos a ver, es lo mismo. Hay que comer exactamente lo mismo, menos aquellos productos que... Claro, la diferencia es que lo que lleva gluten llena parte del estómago de una manera barata. Para entendernos, la pasta es más barata que el marisco, no sé si, vamos, por poner dos ejemplos, en fin, que me dirán pero el pescado, ¿verdad?, fresco y tal, pues mucho más caro que comer pues 200 gramos de pan. Claro. Y además, ojo, y esto es importante, nosotros decimos en el informe, es que en todas las pirámides, en todas las pirámides, el consumo, que la incluimos, su última o penúltima versión, ya no sé decir cuándo, el consumo de estos alimentos que afectan o que se pueden ver afectados por la celiaquía está recomendado en dosis diarias importantes. No estamos hablando de algo que esté poco recomendado, que sean grasas tal, que... No, en absoluto. Estamos hablando de algo que para la población general está ampliamente recomendado en dosis diarias importantes. Por tanto, la sustitución de esto supone un encarecimiento de la cesta de la compra de manera natural. Y ahí hay fórmulas distintas. Nosotros lo que decimos es, estúdiese la fórmula. Puede haber vías de compensación fiscal a través del IRPF. Todas tienen sus dificultades, más allá de lo que supone gastar dinero, sus complicaciones y sus inequidades. Ninguna es, digamos, la panacea. Por eso nosotros lo que decimos es, se pueden optar por una, se pueden optar por otras, se pueden optar por varias. Es decir, se puede haber por un sistema de ayuda directa, que es lo único que ha habido en alguna comunidad autónoma. Se puede haber un sistema de alimentos sometidos, digamos, a una ayuda de Estado, alguna fórmula de ayuda que permita el abaratamiento de su coste. Eso tiene unas consecuencias burocráticas también importantes, dónde se dispensa, cómo se controla. Es decir, todo tiene pro y contra. Hay que sentarse y estudiarlo, como decía su compañera, en el marco de la atención sociosanitaria al fenómeno de la cronicidad. Ojalá un día
digamos, hemos descubierto la panacea y curamos la celiaquía. Bueno, ese día, este problema, este estudio, dejará de tener sentido. Pero mientras tanto, lo que no podemos es desatender la realidad de un número que tampoco sabemos muy bien cuánto es, pero bueno, vamos a ponerlo en 300.000, 400.000, 500.000 personas, entre personas diagnosticadas y que pueden tener la sospecha de diagnóstico. Este es un poco el tema, ¿no? Sí. Pero a lo mejor el hecho de intentar ayudar a todas esas personas, ¿no? Una a una, a lo mejor eso es muy complicado. Primero, ¿por qué? Porque no existe tampoco un mapa poblacional de cuántos celíacos hay en realidad. No existe un mapa poblacional. Hay un porcentaje que estandarizado desde hace muchos años, que es el 1% de la población. Hoy en día se sabe que ese 1% está ya prácticamente caduco, porque no es el 1%, hay mucho más. Es más, si todavía consideramos a los sensibles al gluten, no celíacos, que es la sensibilidad al gluten, pero eso es otro tema mucho más complejo, ¿eh? Sí, pero ojo, porque ahí están. No sabemos si son sensibles al gluten, si son sensibles a algún componente del gluten, o son celíacos mal diagnosticados, o son celíacos, efectivamente. Cuidado, es que entonces, claro, entramos en un mundo ya diverso, pero sí es gente que tiene también el mismo problema, que es el no poder consumir productos sin gluten e encarecen su cesta de la compra, evidentemente, porque no pueden tampoco consumir productos sin gluten. Entonces, mi pregunta es, ¿no será mejor, si nuestro propósito es decir, lo que queremos es encontrar esos productos que están hoy aquí o en cualquier estante de cualquier supermercado de España al mismo precio que los normales, entre encomillados, que son aquellos que tienen gluten, o a un precio muy parecido, pues hombre, yo veo una solución mucho más capaz, que es subvencionar a aquellos productores que realmente se dedican a... Bueno, es que la subvención de Estado es complicada de articular. Piensen, por ejemplo... Es que en España no hay más de 30 o 50. Sí, pero piense, por ejemplo, que en España, es decir, la subvención de Estado tienen que pasar los filtros de la Unión Europea. Esto no es tan fácil, ¿eh? Hay fórmulas, por ejemplo, Francia tiene un sistema, lo que se llama una tarifa social, viene a ser una traducción, digamos, inadecuada, se podrían estudiar. Nosotros no apostamos por una o por otra. Este podría ser una fórmula. Si decimos, cuando pongamos un sistema, busquemos que no cueste más la gestión del sistema que el sistema mismo, que a veces pasa. Es decir, si yo tengo que articular un sistema para beneficiar a un conjunto, el de los celíacos es comparativamente muy pequeño, para lo que podemos estar hablando del conjunto de la cronicidad. A lo mejor me interesa más ir por una vía de digamos, subvención directa personal, que montar todo un sistema de control para cumplir con una serie y enfrentarme a problemas de ayuda de Estado. Estos son temas que hay que analizar con mucho detalle, porque, insisto, la normativa ahí es muy rigurosa, porque lo que no se quiere es que se falsee el mercado. Claro. Es decir, podría ser una solución. Francia apunta hacia ahí, aunque no es exactamente el mismo modelo. Sin embargo, Italia apunta más hacia el ciudadano, y ha sido tradicionalmente por donde ha ido, por ejemplo, otros países, algún país nórdico que ahora mismo está revisando esa vía, ¿no? Algún país. Entonces, puede haber soluciones. Esa puede ser una solución, estudiándola, encajándola en el ordenamiento comunitario, pero no tiene por qué ser esa solución, o puede ser un mix de varias de ellas, porque incluso la solución fiscal, que a priori parece la más, que es, para entendernos, poner un sistema parecido a la ayuda por hijo, no deja de tener sus complicaciones. Aquí no habría un problema de abuso, porque lógicamente todo depende de un diagnóstico. Si no tiene diagnóstico no puede, claro. Entonces eso sería relativamente fácil, y lo que se haría sería pues un dinero que se podría optar entre percibir adelantadamente o de grabártelo en la renta. Este sería también un modelo alternativo. ¿Cuál es el problema? Que podríamos estar penalizando las rentas más bajas. Entonces, como digo, todo tiene... Cuando hemos estado trabajando, estudiando estas cosas, nos hemos dado cuenta que todo tiene pro y contra. Esto, nosotros, nos encantaría decir, tenemos la panacea, lo hemos arreglado, el defensor del pueblo ya lo ha pensado, déjenlo ustedes, que se lo vamos a dar resuelto. No es este nuestro rol. Porque, entre otras cosas, tenemos que ser más humildes. Hay que sentarse. Por eso nosotros, cuando empezamos a trabajar, lo primero que hicimos fue dirigirnos, pues no quisiera equivocarme, pero como 50 organismos de la administración, haciéndoles unas preguntas muy concretas. ¿Qué han hecho ustedes? ¿Por dónde van? ¿Qué incidencia y qué prevalencia tienen detectada en sus territorios? ¿Cómo han enfocado este tema?
de la administración tanto del Estado como autonómica. Incluso con matices. Por ejemplo, la Agencia Española de Medicamentos y de Productos Sanitarios le preguntábamos, vamos a ver, ¿cómo tiene usted identificado los medicamentos que pueden contener gluten como excipiente? Y ahí pues nos dimos cuenta que había un problema. Y que había determinados medicamentos que no está todo lo fino que debiera, y que incluso tendríamos que mejorar a través de la receta electrónica ese procedimiento, de forma que una persona que esté diagnosticada con celiaquía, pues le salga un marcaje en la receta, de forma que el farmacéutico pueda leerlo y darse cuenta que eso que le ha dispensado el médico, que a lo mejor no tiene todos los datos para ver si el recipiente contiene gluten, no le es beneficioso porque tiene gluten, entonces que tiene que sustituírselo por otro elemento equivalente o darle otro tipo de posología para que no le suponga tener que tomar gluten de manera continuada. Ese tipo de cosas nos llevó pues a un primer elemento de esto es lo que está pasando en nuestro país. Así es como más o menos estamos. A partir de ahí hay cosas que tenemos clarísimas, es decir, pues mire, hay que trabajar más, hay que ver en determinados sitios donde hay una especial vulnerabilidad, tiene que reforzarse el elemento de control de la cadena alimentaria, el elemento de seguridad. ¿Por qué? Porque las personas que allí están no están en condiciones. Estoy pensando, por ejemplo, en un centro de mayores, en un centro de personas con discapacidades, por ejemplo, psíquicas. Esas personas, si no hay un especial cuidado, todo el mundo piensa en un colegio, pero hay otras situaciones más aflictivas que la de los colegios, otras colectividades. Entonces, ahí sí que hay pues una de las recomendaciones que también lleva el informe, muy, muy severa, a la comunidad educativa. Es decir, oiga, revise usted de manera sistemática cómo se están dando, porque nos decían, por ejemplo, mire, nosotros ofertamos, nos decía algún distribuidor, yo oferto productos sin gluten para colegios. ¿Cuál es el problema? Que cuando se separan un poco del precio, me van a lo más barato. Claro. Y los niños que son celíacos, que tienen esta intolerancia, comen sota, caballo y rey, porque es lo más barato. Estos son estos hábitos indeseables a los que me refería antes. ¿Por qué? Porque no pueden permitirse irse de una dieta que tiene un per diem y que si se va de esa dieta pues tienen un verdadero problema para cuadrar la cuenta, como en cualquier familia, pero claro, ahí magnificado por el volumen de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es en las que hay que incidir. Es que distinguir, la igualdad es tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Eso también es igualdad. Claro. Entonces, lo que no es razonable es que el precio, el costo por día que se establezca para un comedor escolar sea el mismo para un niño sano que no tiene ninguna intolerancia, ningún problema de alérgeno, ningún problema de celiaquía. Eso hay que contemplarlo a la hora de hacer los pliegos. Es una realidad a la que hay que dar entrada, porque eso es precisamente tratar la diversidad. Y superar la diversidad es el mandato que nos da la Constitución. Parecen grandes palabras, pues ese mandato está en la Constitución, que es que los poderes públicos orienten sus políticas para dar un trato igual a las comunidades y a las personas que originalmente no están en la misma posición de partida. Entonces, ese mandato es lo que nosotros queremos llevar, en este caso concreto de la celiaquía, pero en tantos otros también, a la realidad por medio de nuestras recomendaciones, ¿no? Y una de las recomendaciones ha sido decir a las consejerías de educación de toda España, mire, cuando ustedes hagan campañas de control, fíjense en esto, porque si usted no se fija, pues nunca emergerán estas necesidades. Hay un comentario en el informe que habla de los colegios, ¿no? Pero hay otro también que dice, soy médico y tengo la obligación de hacer guardias en las cuales el catering del hospital público me pone dificultades para comer sin gluten, con opciones restringidas, sin evitar la contaminación cruzada abiertamente y sin ningún tipo de información sobre el contenido de gluten en los platos del día. Pues algo que está ocurriendo en un hospital. Esa es la vida de un celíaco en nuestro país en el año 2017. Y esa es la vida de un médico celíaco. Sí, y además, claro, digamos, en casa del herrero, pues cuchillo de palo, ¿no? Que por recurrir pues sí, esto nos llamó muchísimo la atención. Hay más de 3.000 comentarios. Ha sido una labor difícil ya seleccionarlos, porque hay en el informe hay como unos 15, 20. Nosotros quisimos que la voz de los ciudadanos, en este caso celíacos, fuera lo primero. Antes que fuéramos a hablar, primero los expertos y después el defensor del pueblo, queríamos que los ciudadanos fueran primero. Y pues bueno, fue una labor que nos dio tarea, porque de 3.000 había mucho y muchos de ellos incidían en unos temas, en otros. Había uno también muy interesante que decía, hombre,
en España medio, pero mandar a los niños a campamento en el extranjero o de Erasmus es una ruina, porque según donde vaya uno, claro, sabe lo que se va a encontrar más o menos, ¿no? Es decir, son realidades, hay mucha verdad en ese planteamiento y mucha riqueza y el Defensor del Pueblo está para recoger. ¿Os imaginabais tanto trabajo por hacer con el tema de la celiaquía? Alguna idea teníamos, pero siempre cuando uno inicia un trabajo de este tipo no se puede imaginar. Yo recuerdo que cuando empezamos a trabajar con esto, pues yo calculaba llegar a las 50 páginas. Decía, bueno, 50 páginas, creo que han sido 90 y tantas, es verdad que con anexos, pero... Y puedo asegurar que apretando mucho, porque no hay poca grasa. Exacto. Es intentando además condensar. es un texto denso. O sea, sí. Sí que es verdad que hombre, está hemos todo... procurado que se pueda leer por un lector medio. Y no se puede... trata de que lo lean grandes expertos en la materia, que esto ya se sabe lo que nosotros les vamos a decir. Se trata de que lo pueda leer un lector medio y de manera muy importante también los padres de la patria, es decir, los señores diputados, los señores y señores diputados y senadores, a los que son los primeros receptores de esto. Claro. Es decir, el día 27 de abril lo que hizo la Defensora del Pueblo es mandar este estudio con un oficio a la señora presidenta del Congreso, al señor presidente del Senado, y diciendo, aquí está el estudio sobre los celíacos. Y este estudio se analizará por la Comisión Mixta de Relaciones Congreso-Senado, Relaciones con el Defensor del Pueblo. Acto seguido se dio a la luz pública y llegó a 6.000 personas que nos habían pedido tener, 6.000, nunca se había producido así, directamente. O sea, los primeros fueron los padres de la patria, porque somos comisionados de las Cortes Generales, pero en menos de una hora estaba disponible para 6.000 personas que habían participado en nuestro estudio y que nos dijeron que querían saber de ese estudio. Entonces fue en ese mismo día, el 27. Y me permito aprovechar esta ocasión para decirle, les traigo aquí un saludo a este programa, Celíaco en Directo, muchas gracias. de la Defensora del Pueblo y a toda bien. su audiencia, muchas gracias. para un acto que vamos a celebrar el próximo 29 de mayo en la sede del Defensor del Pueblo, en la calle Eduardo Dato de 31 de Madrid, para que las personas que estén aquí o que quieran, les apetezca acercarse, pues puedan estar con nosotros en la presentación pública a la sociedad de este informe. Los que no estén en Madrid o les venga mal, o van a poder seguirlo por streaming a través de la página web del Defensor del Pueblo. Así que están todos invitados. Y estaremos allí, yo creo que estaremos, ¿no? Y para nosotros será un placer. Vamos a intentar estar, claro que sí. Yo creo que es muy importante. Nosotros se lo agradecemos porque si esto tiene sentido es que la gente lo haga suyo. El Defensor del Pueblo lo pone encima de la mesa, pero el Defensor del Pueblo solo me encantaría decir que va a resolver las cosas. No. Necesita que la sociedad tome conciencia y los que al final hacen tomar conciencia son los ciudadanos. Sí, pero de todas maneras es un paso muy importante para todo el colectivo celíaco que una institución como la vuestra no haya dado ese paso de decir vamos a transmitir al Congreso cuáles son los verdaderos problemas que tienen los celíacos, ¿no? Porque llevamos muchos años reclamando pues todas estas cosas que has estado comentando, ¿no? Y muchas veces lo que nos encontramos es la callada por respuesta. Entonces, daros las gracias por este trabajo. No deis las gracias, yo nos pagáis, no sueldo, muchas gracias a vosotros por dejarnos hacer estos trabajos. Y además quiero decir que desde aquí animo a la gente que siga, que cuando vea un problema nos lo plantee. Nosotros intentaremos darle respuesta, respuesta va a recibir en cualquier caso, intentaremos darle solución. La solución muchas veces no depende de nosotros, pero lo que sí podemos hacer, yo siempre digo, somos una institución de esfuerzo. Nuestro trabajo es empeñarnos en decir, no, esto está mal, aquí qué tal. Luego, pues vamos consiguiendo cosas, a lo mejor menos que nos gustaría, pero bueno, esto es lo bonito que tiene este trabajo. Yo hay veces que cuando recibo hoy, por ejemplo, no tiene nada que ver, ¿no? Pero recibía una respuesta de una determinada comunidad autónoma que después de 2 años hemos conseguido que a la gente que tiene que trasladarse por un motivo de salud, pues a recibir tratamiento crónico, muchas veces, estamos pensando en personas de cáncer, de diálisis, a otro sitio, pues que se le resarza de esos gastos. Había dado una orden, una instrucción que con una franquicia de dinero los primeros 25 euros no te los pagaban. Hombre, esto en mucha economía era muy complicado, gravoso, asumir, claro. Muy gravoso. Entonces, pues a base de persuasión, el Defensor del Pueblo se le identifica como la magistratura de la persuasión, pues hemos logrado pues que simplemente la administración recapacitara en que este no era un sistema justo y sobre todo gravaba en exceso la economía más precaria. Claro.
en sociedades, en comunidades a veces muy atomizadas, con un componente rural muy importante, pues se hacía especialmente gravoso para personas que a lo mejor tenían que viajar 3 y 4 veces en semana. Estoy pensando en personas con diálisis, en personas con tratamiento oncológico, en personas con tratamiento crónico muy dilatado, por motivos niños, por ejemplo, seguimientos cardíacos pues, frecuentes, lo que se llama seguimiento estrecho. Pues ese tipo de cosas, a nosotros, pues hoy me decía el compañero, oye, una alegría para el fin de semana. Digo, pues la verdad que te da mucha alegría. Hombre, claro. Es algo muy, muy emocionante porque ves que la sociedad tiene capacidad de mejorar y que nosotros somos parte, solo parte, de esa mejoría o de esa capacidad de mejora. Nosotros, porque tenemos al ciudadano detrás que levanta la mano y que dice, yo, mire usted ver esto, que yo creo que esto no es justo, que esto no es equitativo. Entonces, eso es algo que nos debe de enorgullecer como sociedad y, claro, cuando lo conseguimos estamos muy contentos, la verdad. Claro, la verdad que sí. Primero se ha hecho el informe, se han llegado a unas conclusiones y quedan las recomendaciones a las administraciones públicas. Ya están mandadas. Ya están mandadas. Sí. Vemos aquí, evidentemente, que están mandadas al Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales e Igualdad, a la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, a la Secretaría del Estado de Hacienda y a las consejerías autonómicas con competencia en materia de política social, es decir, a un montón de administraciones públicas. 59 organismos. 59, sinceramente, ¿cuántas se van a quedar? ¿Cuántas conclusiones se van a quedar en el camino? ¿Y cuántas van a seguir adelante? ¿Cuántas se van a quedar en el mundo de las ideas y cuántas van a ser realidad? Bueno, a nosotros lo que nos interesa es que cuantas más se hagan realidad. Este es nuestro, y nosotros no cerramos un tema hasta que no conseguimos, digamos, darle solución o que se mejore, a veces totalmente, a veces parcialmente. ¿Hay vida después del informe? No solo hay vida, sino la vida en realidad comienza, la vida del trabajo, de esa labor de persuasión, comienza con el informe. El informe es el punto de inicio, no el punto final. Puedo poner muchos ejemplos. Temas, por ejemplo, de listas de espera. El Defensor del Pueblo hizo un informe sobre listas de espera de quirúrgica hace unos años. Bueno, o un informe sobre atención a menores con trastorno de conducta. Bueno, pues aquel informe que se hizo pues en la década pasada, en la reforma de la Ley de Infancia del año 15, acoge recomendaciones que habíamos hecho en el año 8. Bueno, sobre cómo hay que entrar los niños con trastorno de conducta, garantía, el juez, que se necesita un permiso judicial específico, que no. En los temas de lista de espera, la garantía, es decir, que si tú pasan X días, tú te puedes ir a una empresa, a una entidad privada, operarte y lo tiene que pagar el sistema público porque no ha sido capaz de ponerte, digamos, un quirófano en el tiempo exigido, que suele ser 6 meses, o incluso en algunos procedimientos menos, pues se ha conseguido, gracias a dar la tabarra, a convencer a la administración de la razonabilidad de lo que estábamos diciendo. Cuanto pedimos cosas más complejas económicamente, más difícil, claro. Pero a mí no me pagan por ser amable. Quiero decir, a mí me pagan por ser los ciudadanos por ser insistente. Y a mí, quiero decir, porque mañana puedo no estar yo. Al Defensor del Pueblo y a la institución de Defensor del Pueblo le pagan por ser insistente y por ir. Y es muy probable que en un primer momento no tengamos, pero ponemos encima de la mesa realidades. Y realidades, esto me importa mucho decirlo, contrastadas. Al Defensor del Pueblo no le basta solo su propio análisis, trae expertos ajenos, independientes, públicos y privados. En este informe, por ejemplo, han participado 27 expertos ajenos al Defensor del Pueblo, de asociaciones 27. De celíacos, del mundo sanitario, tanto público como privado, del mundo académico, de las sociedades científicas, de los propios productores, del mundo de la hostelería, del mundo de la distribución, de la gran y pequeña distribución. Y las propias administraciones, como digo, 50 organismos a los que pedimos información. Es decir, no es algo que se nos haya ocurrido a nosotros, ojalá tuviéramos esa capacidad, ¿verdad?, de ver. No, es algo en donde hay un trabajo de campo importante. Y lo que decimos está, si estuviéramos equivocados, íbamos en una amplia compañía. Y creemos que lo que decimos, tampoco pedimos la luna. Comprendemos que las necesidades económicas pues son las que son, comprendemos en que no se puede, en fin, que hay que equilibrar, pero entendemos que se pueden hacer las cosas mejor y de manera más eficiente. Y con eso no solo conseguiremos dar satisfacción, que es lo que más nos importa,
a los ciudadanos y buscar el equilibrio global del sistema. Con eso haremos mejor el sistema mismo, que esto es lo que más nos importa. Como ciudadano, como defensor del pueblo evidentemente, pero sobre todo como ciudadano, nuestro sistema tiene que ser eficiente, pero no tiene que ser eficiente a costa de no atender las necesidades de los ciudadanos, tiene que ser eficiente a costa de atenderlas de la forma más eficaz posible. En eso estamos. Eso a veces lleva tiempo, no se lo voy a ocultar a ustedes, pero por eso reclamamos que también los celíacos hagan, en la medida que consideren necesario y conveniente, suyo este informe. Nosotros tenemos paciencia, ¿eh? Nosotros paciencia también tenemos un montón. Nosotros tenemos paciencia, pero también tenemos constancia. Eso es importante. Es un trabajo de hormiguitas, ¿no? Sí, porque la administración, es cierto que las administraciones no son lo malo de esta película. Tienen que administrar con recursos escasos y las necesidades tienden a infinito casi, ¿no? Pero, insisto, hay fórmulas para buscar, en este y en otros temas, hay fórmulas para buscar, es decir, el desarrollo, por ejemplo, del sistema sociosanitario, nuestro criterio es que generaría una mayor eficiencia en el conjunto del gasto público sociosanitario y sanitario si lo orientamos de otra manera. Seguro. Y que hay que empezar a pensar eso. Al defensor del pueblo no le toca, porque como digo, somos una institución humilde, decidir exactamente si tiene que ir por un camino o por otro. Por eso ofrecemos varios posibles. Pero sí estamos claros, por ejemplo, las cuestiones de mayor edad. Tenemos que reparar, por ejemplo, que nosotros lo que tenemos esencialmente son hospitales de agudo. Para una población que lo que necesita en buena medida son cuidados crónicos. Claro que necesitamos hospitales de agudo, pero no necesitaremos recursos para crónicos que no obliguen a acudir al hospital de agudo porque no hay otro recurso accesible a las 24 horas del día, 365 días al año. Estas son las preguntas que tenemos que hacernos. De verdad. Si hacemos esas preguntas y en la medida que respondamos a esas preguntas, podremos ser más eficaces en los recursos. Y yo creo que este país, que tiene una sanidad, insisto, muy potente, una de las mejores del mundo, no me duele en prenda decirlo, está en condiciones de dar ese salto. Y puede darlo. Y entonces, ahí podemos redistribuir el gasto de una manera que como mucho sea eficiente. Y al defensor del pueblo no le cuesta, no le toca tanto hablar de eficiencia, pero tampoco es razonable que se nos oponga la eficiencia como imposibilidad para seguir avanzando. Al final hay que optimizar recursos. Hay que optimizar recursos, está claro. Está claro. Bartolomé, nos hemos ido de tiempo, pero ha sido muy... No, lo hemos dejado porque realmente ha sido muy interesante, lo que yo creo que ha superado con creces nuestras expectativas. Y desde luego, yo personalmente, el programa Celíacos en Directo estará el lunes 29 de mayo en la calle Fortuny, en la sede del Defensor del Pueblo, para ver la presentación del estudio sobre la situación de las personas con enfermedad celíaca en España. Eso es algo que nos afecta a todos y es muy interesante. Vamos a estar allá. Pues gracias a vosotros y a todas las personas que estén allí con nosotros o a través de las redes sociales, a través de la página web del Defensor del Pueblo. Estupendo. Somos constantes, tenemos paciencia y os haremos el seguimiento. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros y enhorabuena por el trabajo. Muchas gracias, enhorabuena. Enhorabuena, muchas gracias. Muchas gracias.